Bienvenidos a Catwood en español. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, de verdad. Oramos para que vengan ustedes, especialmente las visitas. Ojalá hoy que sean visitas, ya la próxima semana ya no son visitas, ya son de casa. Así es que me da muchísimo gusto que estén con nosotros, todos los que tomaron su tiempo para estar con nosotros este día. Quiero que sepan que estoy muy emocionado por lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Hemos estado estas semanas yendo sobre todo el Evangelio de Marcos y Dios nos ha estado hablando muy bonito, de verdad. Yo me he gozado estudiando la palabra de Dios y espero que de la misma manera que me he gozado, cada uno de ustedes se esté gozando. ¿Qué capítulo nos toca hoy? El 11. No levanten la mano, ya lo estudiaron, ya no levanten la mano porque no estamos aquí para juzgar. Pero venimos con un corazón, ya lo leímos en casa y ya meditamos en él y hoy venimos con el corazón abierto para ver qué es lo que Dios nos va a hablar, qué nos va a mostrar, porque siempre nos muestra algo nuevo y espero en Dios que de verdad seamos transformados y seamos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Ahora sí, ¿listos para la palabra? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias una vez más por permitirnos estar en tu casa, Señor. Hemos hecho con todo nuestro corazón lo que es importante, que es la adoración. Adoramos tu nombre, te bendecimos, levantamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Señor, y en este momento que nos disponemos de estudiar tu palabra, te pido, Dios, que cautives nuestra mente y nuestro corazón. Nos permite, Señor, que atesoremos tu palabra y que seamos transformados, Padre Santo. Queremos con todo nuestro corazón, te lo decimos esta mañana, queremos ser hacedores de ellas, Padre Santo. Te pido, Dios, que cualquier cosa que esté en nuestra mente queriendo ocupar tu lugar, lo hacemos a un lado, Señor. Tú ocupas ese primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, como decía, la semana pasada estuvimos estudiando Marcos capítulo 10 y vimos que Jesús confrontó el corazón humano. Jesús, lleno de amor y gracia, pero también a la misma vez confrontaba a las personas para que la gente supiera dónde se encontraban. Y aprendimos que Jesús restauró el diseño original de Dios. Cada vez que lo venían y lo tentaban los fariseos, Jesús regresaba al diseño original de Dios a través de la palabra de Dios, traía claridad en lo que Dios esperaba de cada uno, especialmente porque el pecado ha distorsionado y sigue distorsionando el diseño original de Dios en toda la creación. También aprendimos que el reino no se gana, simplemente se recibe como un niño. Con una fe de un niño decimos: Señor, gracias. Tu salvación no es por obra, sino por fe. A través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo recibimos esa salvación. Y mientras enseñaba todo lo que Jesús estaba enseñando, Jesús seguía caminando hacia Jerusalén. Estaba haciendo prácticamente ese caminar que lo iba a llevar a la razón por la cual vino a la tierra. Y ese no era un viaje cualquiera. No era cuestión de que voy a ir como nosotros que utilizamos nuestro vehículo, vamos a ir a visitar a alguien o vamos a ir a una reunión pastoral como fui la semana pasada a Tecate. No, era un viaje muy importante porque ese viaje era hacia la cruz. Y ahora llegamos a Marcos capítulo 11, donde ocurre un momento significativo. Jesús entra a Jerusalén y no es una entrada como cualquier otra, sino que ahora Jesucristo entra a Jerusalén como un rey. Y vemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, entrar a Jerusalén, y me lleva al primer punto que dice: el rey llega con humildad. Marcos capítulo 11, empezando del versículo 1 al 10, dice: y cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo 4 dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino?
Ellos entonces dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Es importante porque dice que Jesús envía a 2 de sus discípulos a traer a un pollino, que era un asno joven que todavía no ha sido montado, diciendo: no vengo en un caballo de guerra, no vengo mostrando poder, vengo humildemente como un rey. Y dice, y eso no era casualidad. Jesús estaba cumpliendo una profecía que se había escrito más de 500 años antes de su llegada, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es precioso como Jesucristo, cada vez que hacía algo, lo hacía con la intención de cumplir cada una de las profecías que se había escrito siglos antes de su llegada, para que la palabra de Dios se cumpliera tal y como se había dicho a través de todos los profetas. En el mundo antiguo, los reyes entraban a las ciudades montados en caballos. Cuando iban a conquistar, se daban a conocer por llegar con un caballo de guerra y con todo un ejército detrás de ellos. Y ese poder, esa visión que mostraban, atemorizaba a los pueblos donde iban a conquistar. ¿Por qué? Porque mostraban un poderío, mostraban toda una caballeriza detrás de ellos con armas que iban de guerra, que iban a atemorizar y a tomar la ciudad que iban a tomar. Sin embargo, Jesucristo llegó y trajo su reino humildemente montado en un pollino. Por eso muchas personas no podían aceptar a este nuevo rey que llegaba con toda la humildad. Jesús entra a la ciudad montando un joven asno que, sin decir directamente, representaba la paz que traía al mundo. Jesús entra, su reino no viene por las fuerzas, sino por un sacrificio, por su sacrificio. Y luego dice que las personas extendían sus mantos, y eso era muy significativo, porque esto no era un gesto casual que de repente se le ocurrió a la gente tender mantos. Porque si somos honestos, si nosotros estuviéramos ahí sin tener ningún conocimiento, pues no lo hacemos porque no sabemos lo que representan. La gente que estaba ahí sí sabía lo que estaba haciendo, y porque en el Antiguo Testamento, cuando un rey era reconocido, la gente ponía sus mantos en el camino como una señal de sumisión a un rey. Lo reconocían como un rey y tiraban los mantos al paso del rey, diciéndole: nos sometemos y reconocemos tu reinado. Eso es lo que la gente estaba haciendo al paso de Jesús. Segunda de Reyes 9:13 dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en el trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Cuando Jehú fue proclamado rey, el pueblo extendió sus mantos de la misma manera que lo hicieron cuando Jesús entraba por la ciudad. He aquí, con Jesús la multitud extiende sus mantos y grita: Hosana, Hosana, que significa sálvanos ahora. Necesitamos de un Salvador. Tú eres el Rey que reconocemos y sabemos que la salvación viene solamente a través de ti. Y le decían: Hosana, sálvanos ahora. Era un pueblo que estaba desesperado y reconociendo que el Mesías estaba entrando. Y durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de muchas personas. Se multiplicaba toda la región. Pero hay algo importante que algunos historiadores y teólogos mencionan. Cuando estaba sucediendo exactamente ese momento de la entrada triunfal de Jesucristo montado en un pollino, estaba sucediendo otra entrada también en ese mismo momento. Y dice que desde el oeste, en la entrada en la ciudad, estaba entrando Poncio Pilato con toda su caballeriza, con todo su poder. Y al lado del este estaba entrando Jesucristo humildemente montado en un pollino. 2 reinados, uno prevaleció y otro cayó. El reino de Jesucristo permanece para siempre.
Entró no con el poder que el pueblo quería ver, entró con humildad, pero su reino permanece. Jesucristo entraba humildemente montando un pollino. La gente que reconocía extendía sus mantos a él y le decía: Hosana, Hosana en las alturas. Sálvanos ahora, oh Rey. Me pregunto si nuestro corazón reconoce quién es el Salvador, quién es el Rey, y le decimos: sálvanos ahora, Señor. Reconocemos tu reinado. Reconocemos que tu poder no viene con poder de guerra, sino con el poder de paz y sacrificio. Desde el oeste entraba un reino que no prevalecería, y desde el este el reino de Dios. Hubieron dos procesiones, dos reinos, uno basado en el poder militar, el otro basado en amor, gracia, humildad y sacrificio. Y aunque muchas personas reconocían su reinado tirando los mantos, Jesucristo no vino a recibir alabanza, vino a examinar el corazón de los hombres. Y lo primero que hace al llegar a Jerusalén, se dirige al templo. Y me lleva al segundo punto que dice: el rey confronta la religión que no da fruto. Versículo 12 y 17 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tremenda escena la que nos presenta la Biblia en ese momento. Jesús ve una higuera, dice, llena de hojas, y desde lejos parece saludable, pero dice que de cerca no tiene frutos. Siempre que estudié la Biblia yo decía: pero si no era el tiempo de higos, ¿por qué Jesucristo fue a buscar higos? ¿Será que el Señor no andaba bien de reconocer los tiempos? ¿Será que y luego dice que maldijo la higuera? Yo digo: Señor, si tú no me hiciste para hacer algo, no me puedes pedir que lo haga, porque no me hiciste. Un ejemplo, estaba pensando, y cuando estuve estudiando, estaba meditando todo esto, decía: Señor, si tú me pides que yo vuele, no voy a volar, porque no fui hecho para eso. No me puedes obligar a volar, y no me vas a castigar, ni me vas a cortar, como dice la Biblia, de la higuera, o maldecir porque no hice lo que no debía hacer. Jesucristo fue a una higuera a buscar frutos cuando dice: no era tiempo de higos. Entonces hace la pregunta: ¿por qué? Tenemos que entender un poquito lo que sucede. Y de veras que pasé un poquito de tiempo estudiando esto, y vi los comentarios de muchos teólogos que han estudiado esto. Dice: en Palestina, cuando una higuera tenía hojas, normalmente indicaba que debía tener al menos algunos brotes de la temporada de la cosecha anterior. Dice que habían unos brotes que se quedaban, y antes de que salieran las hojas tenían que salir los higos. Antes de que salieran, de hecho tenemos una imagen donde algunos brotes salen, y dice que antes de que salgan las hojas ya tienen esos brotes que salir, y podía Jesucristo ir a agarrar esos frutos a ver si encontraba antes de que salieran las hojas. Pero dice que buscando entre las hojas no encontró ni siquiera los brotes de la temporada pasada que salieran. Y eso es muy importante entender. Jesucristo no es que no sabía lo que estaba haciendo, simplemente que estaba buscando a ver si encontraba algo que comer de la temporada anterior que tenía esa higuera. Sin embargo, no encontró absolutamente nada. No estaba cumpliendo lo que naturalmente le era natural producir a esta higuera. Dice que llegó y no encontró
fruto. No era la cosecha todavía, pero el árbol prometía fruto en ese momento y tenía que haber ofrecido frutos. Cuando Jesús se acercó a la higuera, encontró hojas y solamente hojas y nada más. No había nada, y esto es una imagen del pueblo de Dios que aparenta estar bien, aparenta que todo se mira saludable, pero no da frutos dignos de Dios. Y es lo que Dios estaba mostrando con esa imagen que estaba haciendo. Dice Jeremías 8:13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Dice que en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías fue enviado por Dios, ¿para qué? Para confrontar a su pueblo. ¿Por qué? Porque todavía tenían un templo. Todavía practicaban rituales religiosos. Todavía afirmaban ser el pueblo de Dios. Pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Y Dios tuvo que confrontarlos a ellos y decirles que los iba a cortar. Porque no había, su corazón estaba lejos de Él. Por eso Dios utiliza la imagen de las vides y de las higueras para descubrir la condición espiritual del pueblo de Dios. Cuando Dios dice que no habrá uvas ni higos, está describiendo a un pueblo que ha perdido su fruto. Todavía tenían un templo, tenían la apariencia de una fe en Dios, pero ningún fruto de la obediencia a Dios. Jesús estaba mostrando la verdad de la profecía: el árbol con apariencia, pero sin fruto será cortado. Es tremendo. Si nosotros, Jesucristo es el árbol y nosotros somos las ramas, Él espera que de nosotros haya frutos dignos de arrepentimiento y dignos de Dios. Y eso sucede en temporada y fuera de temporada. A veces nosotros en la iglesia decimos, bueno, tal cosa necesita hacer, pero eso no me toca a mí, le toca al otro hermano. Y empezamos a pasar responsabilidades cuando nosotros podemos y decir, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Porque Dios está pidiendo obediencia y está pidiendo frutos dignos de Dios. Y luego entra al templo y ¿qué hace? Y expulsa a los que vendían y cambiaban el dinero. Habían hecho negocio del templo de Dios. Y estaba sucediendo un gran fraude ahí. Porque dice que venían y tenían que cambiar dinero para poder comprar el animal que iban a sacrificar. Porque la gente llevaba humildemente algún animal para sacrificarlo, pero siempre decía la persona, este animal no es puro, no puede ser sacrificado. Obligaban a las personas a comprar animales que solamente ellos tenían. Y luego tenían que comprar utilizando el dinero que ellos querían que utilizaran. Tenían que haber cambistas de dinero. Y en el cambio les daban un cambio que era injusto. Y entonces estaban cambiando, rechazando los animales que el pueblo llevaba para sacrificio, para que ellos venderlos de ellos. Y ahora ofrecían que la única manera de comprar los animales para sacrificio tenían que ser lo que ellos tenían, al dinero que ellos ofrecían, al cambio que ellos querían. Y cuando Jesucristo llegó y vio la injusticia de todo lo que le estaban haciendo al pueblo, ¿qué dice la Biblia? Se molestó en gran manera. E hizo algo que muchos de nosotros no queremos ni siquiera imaginarnos: ver a Jesucristo enojado y tumbar las mesas. Pero era necesario. Es necesario a veces despertar a la iglesia cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. Jesucristo hizo eso. Jesucristo declara: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y luego añade algo muy importante. Dice: vosotros la habéis convertido, la habéis hecho en cueva de ladrones. La Biblia dice que ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Y le dice: ustedes las han hecho cuevas de ladrones. Jesús está restaurando la casa de Dios de acuerdo con el diseño de su Padre. Él vino a restaurar todo lo que estaba distorsionado por el pecado del hombre.
Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo estaba lleno de actividades religiosas. Había mucho movimiento de lo que estaba haciendo, pero había perdido su propósito. Se había convertido en una cueva de ladrones, como dice Jesucristo. Había rituales, pero no una verdadera adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios está buscando verdaderos adoradores, aún el día de hoy, que le adoren en espíritu y en verdad. La higuera tenía hojas, pero no tenía frutos. El templo tenía actividad, pero no devoción ni adoración verdadera. Habían perdido su propósito. Y eso también puede suceder hoy en las iglesias, llenas de actividades, pero vacías en adoración y devoción al Señor. Jesús no solamente busca hojas, está buscando frutos. Y la pregunta que nos hace el Señor hoy es: ¿estoy produciendo frutos para el Señor? Y eso no es una condenación, sino es para que meditemos y despertemos y digamos: Señor, yo quiero producir frutos para ti. Y me lleva al tercer punto y último, que dice: el Rey llama a una fe verdadera. ¿Es mi fe real? ¿O es solamente como a veces muchas personas, y cuando hacemos alcances en las calles, miramos, le ofrecemos el evangelio a la gente y la gente repite una oración de arrepentimiento, y cada vez que llegamos las mismas personas hacen la misma oración de arrepentimiento? La pregunta ¿es acaso una oración salida del corazón de un arrepentimiento genuino? ¿O solamente estamos repitiendo porque se nos dice repita esta oración? ¿Somos verdaderamente discípulos de Jesús o solo nos llamamos cristianos por ser parte de una religión? Eso es muy importante meditar. Las religiones no salvan a nadie. Una relación con Jesucristo es la única que salva al hombre. Marcos 11, versículo 20 al 25 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Muy interesante eso. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice la historia que los discípulos, caminando, vieron que la higuera se había secado desde la raíz, o sea que no había esperanza. Porque si una rama se seca, ¿qué puede suceder? Que el árbol todavía está vivo. Otras ramas están vivas. A veces hasta las ramas que están secas vuelven a revivir. Pero dice que estaba seca desde la raíz. No había esperanza. No había manera que volviera a renacerse esa planta. Y Jesús usa ese momento ¿para qué? Para enseñar algo muy importante. Dice: tened fe en Dios. Porque cuando Jesucristo decía algo, Él lo decía y lo daba por hecho. No eran palabras mágicas, simplemente que decía, y la fe de Jesucristo era un hecho. A veces nosotros decimos, oramos algo, pero lo oramos con duda.
oramos a ver si sucede, como que fueran palabras mágicas, sin fe y sin esperanza y sin expectativas de que Dios va a hacer lo que nosotros hemos pedido de Dios. Por eso Jesucristo, cuando los discípulos dudaron de las palabras de Jesucristo cuando Él maldijo la higuera, se asombraron de que la higuera estaba seca. Para Jesucristo era un hecho, para los discípulos era algo novedoso y un asombro. Y Jesucristo nos enseña que todo lo que pidamos al Padre, Él lo hará. Pero hay algo muy importante. Él unió la oración con el perdón. Dice que perdonar viene unido a nuestra oración y es muy importante lo que Jesucristo nos está enseñando. Dice, tened fe en Dios. La fe no es un optimismo. Hay personas que no tienen fe, pero son optimistas por naturaleza. Siempre son las que dicen palabras positivas. Jesucristo no habla de optimismo, habla de fe en Dios, en confiar en el carácter y el poder de Dios para hacer las cosas por las cuales nosotros estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Llegamos a la presencia de Dios y le pedimos a Dios. Eso es fe, de confiar de que Dios lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Jesús luego habla del poder de la oración y añade la importancia de que cuando estemos orando debemos perdonar. Jesús conecta la fe con el corazón y añade algo muy importante, que es el perdón. La fe verdadera no solo confía en el poder de Dios, sino que refleja el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Ofrecer la gracia y la misericordia. ¿Para qué? Para perdonar. Y nosotros tenemos que reflejar en nuestra oración el carácter de Dios, ofreciendo también perdonar. La razón por la que podemos perdonar a los que nos han ofendido y nos han herido es porque Dios primeramente nos perdonó a nosotros. Y podemos amar porque el amor de Dios ha sido depositado en cada uno de nosotros. Porque es fácil amar a los que nos aman, pero cómo tan difícil es amar a nuestros enemigos. Y la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Y ahí es cuando el amor de Dios empieza a trabajar en nosotros, donde podemos amar aún a los que nos han herido, a los que nos han ofendido, a los que no han querido lo mejor para nosotros. Y nosotros podemos desde el poder que nos da Dios, desde el Espíritu que dice la Biblia, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos ahora habita en nosotros. Desde ese poder de Dios podemos nosotros amar aún a los que nos hacen el mal. La Biblia dice que en la cruz Jesús cargó con nuestros pecados y pagó nuestras deudas aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Y aún en medio del sufrimiento que Jesús llevaba, Jesús perdonó aún a aquellos que lo clavaron en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es muy importante, porque ese es el corazón del Evangelio. De la misma manera que Cristo nos perdonó, Él nos llama a extender ese perdón a otras personas. Voy a pedir por favor a Steven que suba, porque eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que podamos perdonar de la misma manera que cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice la Biblia que fue golpeado aún más allá del reconocimiento de su rostro, fue lacerado, fue lastimado, fue escupido, fue humillado y quebrantado por el hombre. Lo clavaron en una cruz junto a dos ladrones, dos criminales que merecían estar ahí. Él
llevó nuestro pecado, nuestro castigo sobre Él. Y aún así en su dolor pudo perdonar. El Creador fue puesto en un madero por la creación. Y Él aún así pudo extender su perdón a esos hombres. Tal vez usted ha traído la falta de perdón por alguien que lo haya lastimado. Y ha traído eso albergando en su corazón. Y siente que no puede perdonar. Porque el dolor que le causaron fue muy grande. Le lastimaron en su niñez, en su juventud. Hubo un engaño, una traición. Y dice usted, es que no saben lo que me hizo. Y el dolor es real. Nadie quita el hecho que sí fue lastimado severamente. Pero Jesucristo dice, tienes que perdonar. No nos da una recomendación, nos da un mandato. Cuando oremos, dice, perdonemos. Es muy importante que podamos entender lo que Jesucristo nos está diciendo. Dice que debemos extender ese perdón. Yo por muchos años, yo traía esa raíz de venganza, porque desde niño me lastimaron. A veces lo único que yo deseaba era crecer para pagar de la misma manera que me habían pagado a mí. A mí me lastimaron, me golpearon como que era un hombre cuando apenas tenía 5 o 6 años. Y lo único que yo deseaba era crecer. Yo decía, yo tengo que crecer un día y voy a enfrentar a esas personas y voy a hacer esto. ¿Y saben qué? Se sentía bien en el corazón pensar eso. Porque el dolor es real y el deseo de venganza era real. Y podemos vivir alimentando ese deseo cuando Dios dice, déjalo ir. Porque cuando tenemos ese deseo de venganza, ese resentimiento o el dolor que nos haya causado, prácticamente lo que hacemos es mantener nuestro dolor conectado y vivir donde quiera que vayamos a esa persona que nos lastimó. Y no tiene sentido. Porque toda nuestra vida se mueve alrededor de ese dolor y esa persona la cargamos con una cadena con nosotros donde quiera que vamos. Esta persona que nos lastimó va con nosotros. Y es tiempo que dice Jesús, perdónalo para que rompas esa cadena y dejes ir a esa persona. Eso es muy importante, porque no vamos a poder caminar en lo que Dios quiere para nuestras vidas mientras nosotros continuemos albergando ese deseo de decir, algún día voy a cobrar eso, voy a vengarme, voy a pagarte de la misma moneda, de la misma manera que me has herido, un día te voy a herir. Queremos que Dios se mueva en nuestras vidas y queremos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Tenemos que hacer lo que Jesucristo nos dice. Cuando oren, perdonen. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros. Vamos a hacer algo muy importante esta mañana. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido heridos. Relaciones pasadas, familiares, amigos, aún por nuestros propios hijos o padres, hemos sido lastimados. ¿Por qué? Porque entregamos nuestro corazón a las personas con que más nos rodeamos. En nuestro círculo familiar muchas veces es cuando más dolor sentimos, porque entregamos nuestro corazón y nos hacemos vulnerables.
A veces tenemos un amigo de confianza en el cual confiamos toda nuestra vida, nuestras cosas, y a veces lo más íntimo de nosotros que hemos confiado con esas personas nos sentimos que nos traicionaron y nos causó dolor. Hoy es el día que Dios dice: déjalo ir, sé libre. El que el Hijo hiciera libre será verdaderamente libre. Ahí donde se encuentre, si Dios le trae esa ofensa, Dios le está señalando esa ofensa por la cual usted siempre ha tenido a esa persona cautiva, encadenada a usted mismo. El Señor le dice: déjala ir ya, entrégala. De la misma manera que Jesucristo inmediatamente en la cruz dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Quizás esa persona no tenía intención de herirlo, pero lo hirió. Es el momento que usted deje ir a esa persona y diga: Padre, perdónalo, porque no sabe cuánto dolor me causó. Y no que el hecho de que lo haya lastimado esté bien. Simplemente dice el Señor: perdónalo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias que en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia para entregarte, Señor, a cada una de estas personas que nos han herido, nos han traicionado. Quizás nos humillaron con palabras o de alguna manera, Señor. Sea que lo hicieron a propósito o con ignorancia, Señor. Señor, los ponemos en tus manos y decidimos desde lo más profundo de nuestro corazón perdonarlos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no traer más recuerdos de eso, de ese dolor, pero saber con todo el corazón que estamos siendo obedientes a tu palabra y estamos perdonando. Estamos dejando ir a esa persona para ser libres, como dice tu palabra. Gracias, mi Dios, que de la misma manera que nos has perdonado, podemos ahora nosotros perdonar a los que nos han ofendido. Gracias, mi Dios, que tú nos das la fortaleza y nos das la manera para seguir adelante, Señor. Aún en medio del dolor que nos haya causado esas ofensas, Señor, decidimos obedecerte y decidimos perdonar. Y gracias, Señor, que cada vez que ese pensamiento o ese deseo de pagar de la misma manera venga a nuestra mente, podemos recordar, Señor, que somos libres porque tú nos has hecho libre. De la misma manera que nos perdonaste siendo tu enemigo, Señor, ahora nosotros decidimos dejar ir a esas personas perdonándolos para siempre, en el nombre de Jesús. Con todo rostro inclinado, todavía Marcos 11 nos recuerda algo muy importante: que el Rey llega con humildad a nosotros. No llega exigiendo, llega humildemente, trayendo su paz, pero a la misma vez confronta el hecho de que si no producimos frutos, Él espera frutos de cada uno de nosotros. Y de la misma manera Él espera que vivamos una fe verdadera, no con un optimismo artificial, pero con una fe verdadera, sabiendo que Dios puede y tiene el poder y es el deseo de obrar en nuestras vidas. La multitud, cuando entraba Jesús en Jerusalén, gritaba: Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Pero pocos entendían que ese mismo rey humilde pronto moriría en una cruz. La entrada triunfal de Jesucristo abría la puerta directamente al Calvario, a donde Jesús tomaría nuestros pecados. Porque nuestro rey no vino a conquistar con espada, sino que vino a salvar a todo un mundo a través de su sacrificio. Y tal vez en esta mañana Dios te ha estado hablando a tu corazón. Quizás porque nunca has abierto tu corazón a Jesús para decirle: Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí, por haber ido a la cruz para pagar el castigo por mis pecados y para darme una nueva vida, para transformarme.
Y si no lo has hecho, el Señor te está hablando esta mañana y te dice: abre tu corazón. Y si un tiempo atrás caminaste con el Señor y ahora te sientes que no estás bien y necesitas regresar a casa, permíteme decirte que tu Padre te ha estado esperando, hijo pródigo, regresa. Dios no está enojado contigo, simplemente necesitas venir al Padre y Él te espera porque te ama. Y si eres tú, nunca has abierto tu corazón a Jesús para recibirlo como tu Señor y como tu Salvador, o si eres un hijo que necesita regresar a casa, a la cuenta de 3 quiero que levantes tu mano. Quiero orar contigo. 1, 2, 3. Levanta tu mano. Permite orar. Veo su mano. Gracias. Alguien más que quiera unirse a esta oración para recibir a Jesucristo, veo su mano también allá. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, que estás tocando corazones en este momento. Gracias, Padre bendito. Te amamos, Jesús. Todos juntos hagamos esta oración, y si sirve, póngase su mano en su corazón y repita cada palabra que salga de su boca, que esté conectada a su corazón, porque su Padre que está en el cielo está inclinando su oído para escuchar lo que de su boca está saliendo. Y le prometo que Jesús se va a unir en ese momento en el lugar donde usted está y le va a escuchar. Oremos todos juntos. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por venir y llevar mi pecado hasta esa cruz. Jesús, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Gracias por morir en la cruz por mi lugar y por resucitar de entre los muertos al tercer día, para que justamente contigo yo también resucite a vida eterna. Jesús, hoy abro mi corazón a ti y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Todo lo que soy y todo lo que tengo lo pongo en tus manos. De ahora en adelante, Jesús, donde tú me guíes, yo te seguiré. Amén, amén, amén.